Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto tenerlos otra vez, disfrutar de su compañía y bueno, esta compañía que nos tiene en el encierro. Ya teníamos un ratito de no vernos, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Qué gusto saludarlos a todos ustedes, qué gusto tenerlos. Y bueno, otro gran conversatorio que tenemos ya preparado para ustedes. Un ratito más damos la entrada al maestro Aurelio, que ya ustedes lo conocen. Pero antes seleccioné un poema de un libro pues célebre para ustedes, que es Imágenes del Danzón, ¿sí? Este libro que para sorpresa de nosotros, ya empieza a tocar un poco lo que es el danzón de nuestro tiempo. Y también les voy a dar la referencia de otro libro que también nos habla sobre el danzón de nuestro tiempo. Pero bueno, seleccioné de este libro un poema que les voy a leer rápidamente, un poco para contextualizar la importancia que es para nosotros el danzón. Y dice, el danzón, más yo prefiero el danzón cuando suena el clarinete y responde al cornetín. Canta el piano y ronca el bajo al compás lento y sabroso de los güiros y el timbal. Pegadito a mi mulata, sin salirnos de un ladrillo, damos 2 pasos atrás y otro más adelante. Una vuelta a la derecha y otra girando al revés. Así bailando seguimos los acordes del danzón. Y así nos vamos meneando para echar lumbre al fogón. Y bueno, seleccioné este poema porque de alguna manera la primera parte nos habla sobre el uso de los instrumentos. Y nuestro conversatorio tiene mucho que ver con esto, el uso de los instrumentos en el danzón y cómo los distintos compositores van complementando con distintos acordes, pues lo que es el ritmo del danzón y hace que nosotros gocemos al bailarlos. Y bueno, una segunda propuesta para que sigan ustedes conociendo más sobre el danzón es este libro de nuestro gran amigo Alejandro Cornejo, ¿sí? Ustedes lo han de conocer porque muchas veces anda por ahí en los eventos danzoneros, compartiéndonos sus libros y sus remembranzas sobre distintos sitios que ha recorrido. Y este libro en realidad nos está hablando ya sobre muchas cosas de nuestro danzón contemporáneo, ¿sí? Y de hecho ustedes van a poder encontrar en su interior pues distintas fotografías que nos muestra lo que son nuestros danzoneros en la actualidad y todavía algunos de los danzoneros que empezaron a hacer escuela aquí en nuestro país, México. ¿Sí? Bueno, pues ahí tienen 2 recomendaciones para que ustedes sigan conociendo, sigan ilustrándose lo que es el danzón, ¿sí? Y bueno, vamos a dar la entrada a nuestro gran invitado. Maestro, qué gusto verlo. Muchas gracias, maestra Betty. Esperamos que se encuentren muy bien. ¿Sí se oye el micrófono? Ajá. Esperamos que se encuentren muy bien. Sí, y perfecto, estamos perfecto, ya muy listos bien. para un nuevo conversatorio. A ver, parece que vamos a cambiar de instrumento, ¿Sí? Decimos en la música. ¿Sí nos vemos mejor, maestra? No usted, a ver, usted dígame el que usted quiera. Nosotros aquí estamos esperándole. ¿Sí? Mientras usted se acomoda, ¿qué le parece si yo empiezo a hablar sobre usted? El maestro Aurelio Carmona ya nos había acompañado en el primer conversatorio. Y en este primer conversatorio, pues él nos ilustró mucho sobre 3 danzones muy interesantes con su historia. Recuerden que este conversatorio tiene la finalidad de que ustedes, vamos a ver, parece ser que va a salir salimos entra este. ¿Sí, verdad? Creo que sí. Pero nada más sí, quitamos este. Ahí está, sí. Ahí está. Esto de la tecnología, ¿verdad, maestro? Ay, nos pega fuerte. Bueno, y no sé si le pasa a usted, maestro, pero a mí me da un miedo y un pánico, ¿sí?
cada vez de que me enfrento a la tecnología, porque no sé si le pico este botón, sale otra cosa, si me saca, si ya me borró mi archivo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero ahorita estamos muy bien, muy bien, muy Perfecto. bien. ¿Usted me escucha bien, maestro? Perfectamente. Perfecto. Bueno, estaba presentándolo, maestro. Ya nuestros compañeros, nuestros amigos danzoneros ya lo conocen, pero de todos modos volvemos a hablar de usted. El maestro Aurelio Carmona Rojas, ¿sí? Maestro de música de la Escuela Superior de Música de Limba y en la Facultad de Música también de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca imparte sus clases. Pero además déjenme decirles que el maestro Aurelio forma músicos. Lo sigue en su investigación, ¿sí? Y es el principal asesor en las tesis de estos chicos que están graduándose como músicos. Así es de que, bueno, tenemos un personaje muy, muy ilustrado y muy conocedor de lo que es la música en términos generales. Y bueno, ¿qué más decir que el maestro Aurelio es oaxaqueño? Tierra de músicos. ¿Verdad, Muchas maestro? gracias, maestra Betty. Pues estamos nuevamente compartiendo un poco de lo que sabemos, aunque mi oficio es dedicarme a la música de concierto, con mucho gusto he incursionado últimamente en el danzón hasta hacerme un fanático de él, ¿no? Y me voy adentrando hacia los orígenes porque en general hago investigación y eso me lleva a tratar de compartir con ustedes algunas cosas que sabemos acerca de los nombres de los danzones, en fin, todo lo que tiene que ver con el bagaje más bien histórico, supuesto que ya todos ustedes saben bastante del danzón. De hecho, ustedes me enseñaron. Entonces, me estoy retroalimentando y algunas cosas que no serán muchas, pues sí las podré compartir con ustedes. Entonces, si gusta, maestra. Perfecto, pues claro, este conversatorio tiene la finalidad precisamente de conocer más sobre nuestros danzones, porque si bien es cierto que hay danzones que nos encanta bailarlos, que los disfrutamos mucho en la pista, en el teatro, en el salón de baile, sí sería importante que nosotros supiéramos de dónde viene, quién es el compositor, de dónde se inspira, de quién se inspira, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué le parece si entramos en materia? ¿Le parece, maestro? Totalmente de acuerdo, maestro. Encantado. Perfecto. Bueno, el primero de nuestros danzones, híjole, ese danzón es precioso, maestro. Dios nunca muere. ¿De dónde viene Dios nunca muere, maestro? Platíquenos. Bueno, pues ese es el tema es un vals oaxaqueño que se hizo por ahí por 1888, un año antes de morir su autor. El autor de ese danzón se llamó Macedonio Alcalá Prieto. Es originario de Oaxaca, tiene una vida muy corta, ¿sí? De 39 años nada más. Va a nacer en 1831 y muere en 1869. ¿Sí? 1868 hace el danzón, el vals. El vals. Y la historia de este vals es muy, creo yo, bastante interesante. El maestro desde que era pequeño tenía mucho acceso hacia la música, tenía mucha facultad hacia la música. Y él empieza a tocar y lo becan para que vaya a estudiar a la Ciudad de México de esas épocas. Regresa tocando el violín principalmente y algunos otros instrumentos. Sin embargo, se dedica a estudiar el violín. Con él forma un grupo para tocar música de baile de la época. Es que eran las mazurcas, que eran los valses, que eran las polonesas, todos esos bailes antiguos, y él los sacó con su grupo de violín. Su vida es muy azarosa porque a veces tiene altas y bajas. Al final de su vida se le
nombra jefe de la banda del Estado, por ahí por 1850, ya él es jefe de la banda del Estado, el director de la banda del Estado, pero después, por azares del destino, lo va dejando, él empieza a caer en una depresión, la depresión o quizá el ambiente del músico pues lo lleva al alcoholismo, ¿no? Y en una de estas enfermedades que tiene, se queda sin dinero, ya vivían muy mal, vivían en un barrio, ahora es un barrio de Oaxaca, antes era un pueblo de Oaxaca llamado Jalatlaco, un pueblo dedicado a la curtiduría en aquellos tiempos. Había un río, ya no existe el río ni nada, ya es un barrio de Oaxaca. Y ahí vivía, se sentía muy mal y aquí se dividen dos versiones de cómo se creó el vals. Voy a platicarles las dos. Una Perfecto. dicen que fue un amigo el que va a ver al maestro que estaba enfermo y que le dejó 12 pesos de plata y que él le da mucho gusto y hace un vals que se llama Dios nunca muere. Esa es una versión. La versión que tiene más sustento aparentemente es que efectivamente el maestro estaba en una de esas partes de enfermedad que tenía por el alcoholismo, no tenía dinero y entonces llega un grupo de un pueblo vecino llamado Tlacolula, llega una embajada a pedirle que componga un vals para la santa patrona que es María. Santa María es la patrona de ese pueblo. Y entonces él dice que sí, y alguien del grupo que venía a encargarle el vals, cuando se va abajo de su almohada, cuentan que le dejó 12 pesos. El maestro no sabía, se levanta con el ánimo de escribir, mueve su almohada y encuentra los 12 pesos, manda a llamar a su esposa y le dice que le dice estas palabras, le dice, oye, Dios nunca muere, porque nunca olvida a los necesitados. Entonces hace el vals y le pone este nombre, el nombre del vals, Dios nunca Dios muere. nunca muere. Se interpreta en la festividad de Santa María en Tlacolula, y al año siguiente el maestro fallece, en 1869 fallece él. Cuando fallece su hermano Bernabé, que también era músico, empieza a tocar el vals con algunas modificaciones y dice que ese vals es de su autoría porque es muy festejado, muy celebrado, muy pedido. Y entonces, al oírlo, la gente de Tlacolula encara y demanda al hermano y dice que eso es un plagio. El maestro Bernabé termina aceptando que efectivamente se había fusilado el vals de su hermano porque tenía mucho pegue y él se daba más importancia que supieran que él había hecho este vals, ¿no? El vals de Dios nunca muere. El vals, como todas las piezas de la época de baile, no se cantaban, nada más se cantaban. Entonces no tuvo letra. Se le hicieron algunas letras, pero no fueron tomadas, por así decirlo, en cuenta. Es en el año de 1955, cuando encargan a Vicente Garrido Calderón. 1955 le encargan a Vicente Garrido Calderón que haga una letra para ese vals, porque quiere que Pedro Infante cante valses. Pedro Infante era
En esas épocas era algo de lo mejor que teníamos. Teníamos varios, pero Pedro Infante pues tenía muchos seguidores por su Claro, claro. carisma, por cómo era. Ujú, Y ujú. entonces esa letra que hace Vicente Garrido es la que se le da a Pedro Infante para que cante este vals que se llama Dios nunca muere. ¿Y si Y lo escuchamos, maestro? es lo que le iba a decir, que ojalá que lo podamos Vamos. escuchar. Claro que sí. En la USB. Primero. Sí. Fuerte. El sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca olvida. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me dio nacer, pero sé que después no quiero saber la dicha y la paz que Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad es mía. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Excelente, excelente. No, pues la voz. Excelente vals. Déjeme platicarle también que este vals lo grabó Javier Solís también También. Ujú. con mucho éxito. Sí, Y sí, sí. bueno, se declara el himno de Oaxaca, el Mm, himno no oficial de Oaxaca. Y ujú, es una costumbre ahí en Oaxaca que cuando se oye este vals, se pone toda la gente de pie, por respeto. ujú. Pero Oh, eso lo sacó el pueblo. Me imagino que lo adoptó y se hizo una costumbre que en todos los lugares donde se tocaba se pusiera la gente de pie y se le llama el himno no oficial de Oaxaca. Otra oh. de las anécdotas es que se supone que el violín de don Macedonio Alcalá lo tiene en resguardo la universidad y Ujú. efectivamente hay un violín, pero es de dudosa procedencia o a lo mejor se llevaron el bueno y dejaron otro, porque Seguramente. no se ve, sería cosa de estudiar el violín. He tenido la fortuna de ver ese violín, de tenerlo prácticamente en mis manos, pero sí dudo que sea el violín original, sí, Ok. por el estado de conservación, etcétera. Claro, Eh, claro, sí. Oiga, también es esa pieza ujú, es con la que inicia la Guelaguetza, la fiesta de la danza máxima en México. en Oaxaca. Inicia
y termina con el Dios nunca muere. Esa es una tradición también que se ocupa. Y Ay, es yo me imagino. una pieza muy, muy, muy respetada en el estado de Oaxaca. Es su himno no oficial. Claro, claro. Del danzón al que nos estamos refiriendo y la versión que yo oí es la de don Alejandro Cardona. Alejandro Cardona, así es. Hay otro detalle, Ujú, esa versión de don Alejandro Cardona ujú, tiene las dos melodías con partes del vals y ujú, tiene el montuno ujú. con otra, un jarabe tradicional de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, que se llama la sandunga. La sandunga. La sandunga es de don Máximo Ramón Ortiz, a Ujú, mediados del siglo XIX, ujú, ujú, ujú. 1953 más o menos. Ok. Ujú, Y también tiene sus versiones. Hay unos que niegan que él fue el que la hizo, unos dicen que él era del Istmo de Tehuantepec ujú, ujú. y los de otra población cercana que se llama el Jalapa del Marqués, Ujú, ujú. Juchitán, dicen que es de ahí. Ok. Para Ujú, empezar el nombre, hay un nombre hispánico de una danza que se llama la sandunga, que era ujú, una ujú. danza que venía de Andalucía y que Ok. era una danza movida y que llegaron por 1850 y Ujú, se supone que la pieza se fue oyendo porque era muy socorrida y que la oyó Máximo Ramón Ortiz, que era igual no se sabe ni qué profesión tenía, era guerrillero, era general, era empleado de la presidencia, en fin, no se sabía cuántas profesiones hay. Ya hay un musicólogo mexicano, don Jerónimo Vaqueiro Foster, que ujú, le da la autoría que es una pieza que efectivamente es de origen andaluz ujú. y que al llegar pues se retransformó en el Istmo de Tehuantepec. Pero le voy a platicar A ver. la leyenda, lo que es la leyenda, o les voy Bien, a venga, compartir venga. la leyenda que conozco. Perfecto. Se supone que este militar Ujú, eh, era muy enamorado, tenía facilidad para componer versos, le ujú, gustaba la música y entonces lo mandan llamar a Tehuantepec porque su mamá está muy grave. Él ujú. era muy enamorado y antes de ir a ver a su mamá fue a ver a su novia, A su novia, maestro. que nunca se supo, nunca quiso dar el nombre, ¿eh? Y entonces, cuando llega a Tehuantepec, resulta que acababa de fallecer su madre, lo estuvo esperando, pero no lo aguantó, la madre murió. Ujú, Cuentan que él llega llorando y abraza al cuerpo ya fallecido su madre y dice, ujú, ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios, mira cómo te he encontrado. Y a partir de ahí, un músico amigo de él le pone la tonada que nosotros sabemos de y Sandunga. él hace Ujú, los versos. Esta es una de las canciones acumulativas, como se acostumbran muchas en México, ujú. y tiene aproximadamente 52 versos, ¿sí? Y se le pueden inventar más porque cada quien le pone uno de su cosecha, ¿no? Los Claro, claro. más conocidos pues son los de Máximo Ramón Ortiz que Mm, dicen que hizo, ¿sí? ujú, ujú. Ok. Y después Máximo Ramón Ortiz va a rebelarse porque quería hacer de Tehuantepec un estado Ujú, independiente, no se lo permite la Constitución y se lanza de guerrillero y va a ser fusilado en Jalapa del Marqués. Jalapa del mm, Marqués es un pueblo muy cercano hacia la entrada a Tehuantepec, es ok. prácticamente la entrada de Tehuantepec.
hay una presa, y en ese poblado es donde fusilan a Máximo Ramón Ortiz. Y ya de ahí nace la leyenda y nacen los versos, porque cada pueblo, cada lugar le va proponiendo más versos a la sandunga, ¿no? Que es una canción entre amor, entre tristeza, y sin embargo el maestro Alejandro Cardona le va a proponer un lugar que sería poco atractivo para lo que versa la canción, que es el montuno. Sin embargo, es una obra maestra. Entonces, es lo que le quería comentar de la sandunga. También tiene su historia, y esos dos composiciones conforman un danzón que me parece muy bueno. Pues si vamos a escucharlo. Claro que sí, oiga, pero ya hablando tanto de su tierra, a mí ya me dio sed. ¿Por qué, maestro? Ya me dio sed, maestro. Así es de que vamos a brindar por su tierra. ¿No trajo su mezcal, maestro? ¿Qué pasó? Salucita, maestro, salucita. Perfecto. Se llama Pierde Almas. Claro, pierde almas, claro que sí. Pues escuchemos entonces el danzón con Alejandro Cardona, ¿sale? Sí, y con el Pierde Almas. Perfecto. Salud, maestro. Saludcita, maestro. Listo, nuestro técnico. Esa es la sandunga. Híjole,
No, Alejandro Cardona ya lo ¿Qué habíamos danzón? escuchado, ¿verdad? El pasado. No, 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 qué bárbaro. Pero yo aquí veo, Sí. maestro, ya un cambio en el ritmo de los danzones, ¿verdad? Ya es un poco Sí, más. efectivamente, sí. Ujú, Fíjese que don Alejandro Cardona ujú, es un innovador del danzón ujú, al meter percusiones, más percusiones y ya ujú, no los timbales, sino ya mete timbaletas, mete ujú, tumbadoras, a veces mete bongo ujú, y a veces mete cencerro inclusive, porque ujú, él ya va a cambiar de la manera tradicional, como se venía ujú. haciendo el danzón, a una evolución natural de todas las cosas, ¿no? Se Claro. buscan los compositores, imagínense que en 1900, por los 20, que se Ujú, inaugura el Salón México ujú, ujú. con la danzonera de Concha y Sí, la de Dimas, y digas. estrenaban un danzón cada semana, ¡Ah! ¡Oh! un Imagínese. danzón cada semana. Entonces, pues ya era bien difícil poder hacer algo novedoso. Y Ujú, estos maestros, una de las danzoneras antiguas, pues es la de don Alejandro Cardona. Se claro. dice que nace en 1938 y Ujú, ya el 48 ya está él en su apogeo, en ujú, 1948. Eh, Él propone este tipo de percusiones y según ahora sí que dicen que dijo que él iba a llamarle guapachá al danzón o ok. danzón cha porque estaba asociado al cha-cha-cha Sí. o danzón rumbeado cuando estaba asociado a la rumba. En fin, ya son Mm, unas nuevas maneras porque recordemos también que el cha-cha-cha tiene un auge tremendo. Entonces los ujú, músicos se incluyen y lo incluyen para hacer algo novedoso, volvemos a lo mismo, no se quedan en su misma línea. claro. Ahora lo que sí es de hacer notar es que imagínense la cantidad de danzones que no conocemos, Ujú, porque los compositores hacían, por ejemplo, refiriéndonos a la plática anterior y un agradecimiento al maestro Alejandro que me comunicó Alejandro sobre la Aguilar. pieza que dije yo del danzón MacArthur, que sí, efectivamente es una danza que se llama Leven Anclas, está en 1906 Mm, ujú. por Charles Adam Zimmerman, que sus fechas son 1861-1916. Ah, fíjese. Entonces, ahí hace una marcha para los marinos norteamericanos, pero lo curioso es que esa marcha también la adoptaron otros ejércitos, el Ah, venezolano y otros ejércitos, y se consideró de manera mundial la leven anclas, o sea, leven anclas es levantar el ancla para irse a navegar, ¿no? Es claro, de claro. Zimmerman, ¿sí? Ujú. Y el otro fallo que tuve, porque se me fue la luz, fue en vez de decir, dije Olivares y debe de ser Fermín Zárate, que fue Fermín. trompetista, escribió una cantidad de danzones, fue trompetista de Acerina, escribió Ujú, muchísimos danzones, ¿sí? claro. Y el maestro Alejandro Aguilar tuvo a bien compartirme una anécdota que es muy breve, se las voy a platicar, Claro. que le preguntaron que por qué le había puesto ese danzón el indio artista. Mm, Y ujú, entonces me platica el maestro Alejandro Aguilar que le platicaron a él, no sé si fue el maestro Zárate o no, ujú. que pues él salió de su pueblo allá de Oaxaca y llega una vez vestido de militar, ¿no? De gala militar a visitar a su familia para que vean que se había hecho algo en la vida. Ujú, ujú, ujú. Y llegan y dice, ¿y qué haces allá? No, pues yo toco la trompeta, muy orgulloso, le dice, ¿no? Y dice, ¿qué te sientes el indio artista o qué cosa? Y entonces ahí sale el nombre del indio artista que estaba en su pueblo y que por burlarse de él le dijeron que era un indio artista.
Mire Y esa es nada la más. anécdota que me compartió el maestro Alejandro Aguilar, que si nos está viendo, un saludo y un agradecimiento. Claro ¿Sí? que sí, seguramente que sí lo está viendo. Y bueno, ¿qué le parece Sí. si pasamos al siguiente? Claro Pero, que sí, maestra. pero vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que ya llegaron y que ya están conectados. Leti Jiménez, oaxaqueña, querida amiga, gracias por estar con nosotros. La maestra María Eugenia Espíndola, gracias maestra por estar con nosotros. Elena Juárez, Octavio Reyes, Miguel Ángel Zamudio, que también está con nosotros, aprendiendo más de estos danzones, claro que sí. Toñita González, gracias, Toñita, que estás también aquí. Oscar Ruiz, Chayito Espinosa, muchísimas gracias. Y bueno, usted decía que cometió un pequeño error, oiga, pero es que en la historia hay tantos datos y tantas cosas, y además algo que nos decía usted la clase, la sesión pasada, era que hay muchas cosas que no se han escrito, que solamente se están, ahora sí que pasando como la tradición oral. De tradición oral, sí. Exactamente, y no se ha tenido el cuidado de escribirlo, ¿no? Entonces, como usted lo dice muchas veces, creo que contaron, ¿sí? Y yo creo que hay que planear una mesa con todos nuestros grandes maestros danzoneros, para que seguramente ellos tendrán muchas cosas que platicarnos con esta cuestión de compartir con muchos de los músicos que ya desgraciadamente se fueron, ¿verdad? Bueno, sí. Seguimos con el otro danzón, ¿le parece, maestra? ¿Cuál es? Sí. Pues otro gran danzón, Zacatlán. Oh. Ay, Zacatlán de don Pedro Escobedo Hernández. Sí, es un músico que nace y muere en Zacatlán. Nace en 1920 y va a morir en 1988. Se le hace un gran homenaje y se declara el danzón en 2014, creo que se declara el danzón Zacatlán como patrimonio cultural de esa ciudad. Le levantan una estatua, más bien dicho, le sientan una estatua porque él está sentado, era una él está sentado. Muy afable, y también propició que se formara un grupo danzonero que se llama el Grupo de Danzoneros de Zacatlán. Así es, que es de los más famosos, ya tiene bastantes años. Claro, sí. Y además hacen unos eventos magníficos, magníficos. Unos eventos muy magníficos porque además nos reciben siempre con mucho amor, mucho cariño, mucha atención. Saludos a todos los amigos de Zacatlán de las Manzanas. Sí. Seguimos, maestro. Bueno, vamos a continuar con el maestro Pedro Escobedo Hernández. Él, pues igual que todos la gente que emigra para buscar más oportunidades a la Ciudad de México, pues trabajó de lo que le salió, ¿no? Fue hasta extra de las películas, El Peñón de las Ánimas, fue, le llamamos ahora secre a los que apoyan a poner atriles y todo el mobiliario de los músicos. Y también hizo otros danzones. El primer danzón que se supone que hizo, y ahí hay una controversia si los hizo a los 14 años o a los 21, se supone que el maestro, al irse a trabajar, ya había compuesto el danzón, pero en 1941 es cuando se lo escribe formalmente el danzón de Zacatlán, dedicado a su pueblo, a su ciudad. A eso está dedicado ese danzón. Entra a una audición. Él entra a trabajar con Carlos Campos. Carlos Campos también, vamos a hablar más adelante, que también es un innovador del danzón, ¿no? Igual con la percusión, con el tipo de arreglos que hace, van a ser diferentes los danzones de Carlos Campos a los de otras danzoneras más tradicionales. Claro. Y este danzón se estrena en 1900, él entra en 43
En 1944 se toca en un programa de la W, de la XCW, de la radio, que se llama Marimbas y Maracas. Entonces, de esa época es cuando se tocó el danzón. Inmediatamente fue el éxito y en la actualidad dice alguno de sus biógrafos que hay más de 80 versiones del danzón de Zacatlán. Hay algunas versiones que tienen la entrada, ¿sí? Hay unas versiones que tienen esas entradas. Además del danzón de Zacatlán, también se dice que escribió el danzón Tlaxcala, el danzón Atizapán y el danzón Angelópolis, dedicado a Puebla. Poco conocidos porque Zacatlán creo que es el que se lleva las palmas. Él va a trabajar bastantes años con Carlos Campos y después se va a retirar y se va a regresar a su pueblo. Ahí es donde viven y todos lo recuerdan como una persona muy amable, muy adicto al billar y al danzón. Lógicamente que el danzón era su música favorita, el danzón. Y cuando fallece se le hace un homenaje en el Palacio Municipal y empieza la leyenda de don Pedro Escobedo Hernández. Y ya hasta recientes años, decíamos 2014, es cuando se declara el danzón igualmente como el himno de Zacatlán, ¿no? La canción más representativa es su himno. Y estamos hablando ya de dos himnos, del himno a Oaxaca, el Dios nunca muere, y del himno prácticamente igual, no oficial, es el patrimonio intangible de la ciudad de Zacatlán, el danzón de don Pedro Escobedo Hernández, Zacatlán. Oiga, maestro, pero usted dice, este danzón tenemos como 80 versiones de él, ¿verdad? Porque es uno de los tantos famosos que tenemos en nuestro país. Pero a mí puntualmente me gusta una versión, la de los Xochimilcas. Wow. Mire, maestra, ese danzón tiene una característica, dicen pregón para entrar. Sí, y dicen, si no mal recuerdo. Oiga, ¿y si lo escuchamos? De un tren. ¿Y si lo escuchamos? Perfecto, para que no lo platiquen. Zacatlán con los Xochimilcas. Va. Ay, perfecto. Zacatlán de las manzanas, vámonos.
¿Qué versión, qué versión? Déjeme platicarle que los Xochimilcas, pues no eran una danzonera. Ellos nacen como un grupo del naciente Boogie Boogie y del rock and roll. Rock and roll. Y a eso se dedicaban realmente. Sí, Pero sí. el primer nombre que adquieren van a ser los Xochimilcan Boys. Los Xochimilcan Boys son los que conforman, y está hecho por un trompetista de los 5 mejores del mundo, se decía en aquel tiempo, un acordeonista que había sido pianista de concierto, un baterista y un contrabajista que siempre andaba con los pelos parados y le decían el Glostora en honor a una brillantina de aquellos tiempos, sí, que era para aplacar. Mi papá lo usaba. Ah, bueno. No era el Glostora, ¿verdad? Sí. Entonces hacían muy teatrales sus canciones, muy teatrales, y con unas facultades muy superiores a muchos músicos. Entonces hacían lo que se les ocurre, ¿no? Claro. Hay música de todo tipo, ¿no? De música tropical, hay boogie boogie, hay swing, rock hay and danzón. Alcanzaron cumbia, hicieron canciones de los Beatles. Claro, ¿sí? También. Entonces, eran súper versátiles ese señor, ya fallecidos todos. Sí, al único que alcancé a conocer fue al baterista. Los demás ya no alcancé a conocerlos. Pero muy, muy, muy versátiles y toda una época. Y bueno, tenemos una versión del mismo danzón que para nada se lo imaginó así ni don Carlos Campos ni don Alejandro Chamaco Aguilar, ¿no? Claro. Sus versiones son más danzoneras. Esta no la siento yo tan danzonera. Pero no se le quita su mérito del pregón, ¿no? Claro, Entonces sí es muy importante oír otras versiones, ¿no? A lo mejor pues ya no van a ir a tocar en un baile de danzón, pero estas versiones tienen su historia también, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, precisamente con esta línea que ya usted va entrando, pues hay que escuchar a Carlos Campos con este danzón. ¿Qué le parece? No, sí. Nada más permítame decirle que Carlos Campos era muy versátil. No se podía decir que era una danzonera en sí, sino tocaba mucha música de lo que conocemos en el argot del jazz como la Big Band o la gran banda. ¿sí? Y le decían, el campeón era un arreglista excelente. No sé si el danzón de Zacatlán lo arregló Carlos Campos y tomó las ideas de don Pedro Escobedo Hernández, o sería don Pedro, pero por el ritmo y todo eso se supone que es un arreglo de Carlos Campos. Inclusive, y eso va por don Pedro Escobedo Hernández, se da como autor en muchos discos y en muchas eventos del danzón a Carlos Campos como el compositor. Pero él no fue el compositor, quizá fue el arreglista. Tenía un tipo de orquesta, la orquesta era orquesta, no era danzonera. Claro. Se presentaba como la orquesta de Carlos Campos y hacían otros ritmos, ¿no? Perfecto. Pues escuchémosla. ¿Qué le parece? Por favor, maestra, sí. Adelante. El 2. Ahí está. Ese ya es el ritmo del danzón, ya propiamente.
se oye bonito. Y el ritmo de cha-cha-cha. Ahí ¿lo detengo? Ahí ya. ¿Qué le pareció? No, es otro mundo. Sí, eso es otra versión. Claro. O sea, está adanzonada, pero con otro tipo de instrumentación muy diferente a lo que pudiera ser la versión de Acerina, ¿no? Esas son otras sonoridades. Claro, y eso es lo que hay que ir distinguiendo de todos ellos. Ya es como más el danzón cha que usted comentaba, ¿no, maestro? Sí, ya está en otro tipo de danzón más modernizado. Claro. Sí, pues excelente esta versión también, pero ¿qué cree? Que a mí me gusta particularmente una versión. Dígame usted cuál. La del Chamaco Aguilar. A mí también. ¿Sí? ¿Podemos oír algo? Claro que sí, maestro, adelante. Sí. Moderna. Está más asentado. Más avanzado, entonces. Para bailar la casetita. La trompeta larga.
No, pues sí. Ya aquí ya están Excelente poniendo a versión. bailar, maestro. Me están Pues dejando. así debe de ser. Está Ni baile y modo baile, mi para que... ayudante. No, pues él abusa. Permítame platicarle algo de la Sí, técnica de la trompeta. perfecto. El maestro, el trompetista de los Xochimilcas hace la parte de la trompeta, del solo de trompeta, es muy largo Ujú, ujú. y hace una técnica que se llama de respiración continua, que guardan el aire en los cachetes, no sé cómo, y siguen soplándole y no se nota que corten Ah, la nota. ujú. Esto lo usaba mucho un saxofonista de un grupo llamado el Super Show de los Vázquez. También Ah, es un grupo oaxaqueño que, que cuando hacían los solos y se quedaba mucho en alguna nota, ujú. le decían a este saxofonista, era un saxofonista, que le decían el siete pulmones, Oh, porque parecía que nunca se le acababa el aire. Pero es una técnica que utilizan pues los flautistas, los clarinetistas y todo el que toca instrumento de aliento. Es una mm, técnica, ¿no? Es una ok. técnica que inclusive se da en las escuelas profesionales de música como el conservatorio, la superior, que No, qué son los que interesante, tenemos. maestro. Sí, 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 ya entonces, hemos aprendido con usted mucho de lo que es la música y lo difícil que son interpretar con muchos instrumentos, ¿no? Y cada uno de los instrumentos tiene toda una enseñanza, una técnica y una estrategia, ¿sí? sí, Y me parece que ahí viene pues un reconocimiento muy grande a todos nuestros músicos que, no, bueno, son nos de deleitan. excelencia, sí, Sí, de sí, sí. excelencia, decía este un maestro norteamericano que eran los mejores del mundo, los mejores músicos del mundo, los mexicanos, por su Claro, versatilidad, por claro, su versatilidad, definitivamente. sí, Bueno, entonces que no tiene otro músico en el mundo. claro, claro. Bueno, ¿qué le parece si antes de pasar al último de nuestros danzones de esta tarde, saludamos a nuestros amigos, ¿sí? Ah, Felipe perfecto. Urbán, chicos, saludos. Muchas gracias por estar. Elenita Ross, Ceci Ríos, gracias, gracias por acompañarnos. Jacobo de León, muchísimas gracias. Gilberto Gómez también. Paco Guerrero, bienvenido a este conversatorio. Muchas Francisco, gracias. gracias. Chayito otra vez. Leonardo Céspedes, qué bueno que estás aquí, Chayito. Tú nunca nos abandonas. Gracias, gracias. La buena salsa también está con nosotros. María Hernández desde Coatepec, gracias por estar con nosotros. Pero déjeme decirle que vamos a mandar saludos a otros países que nos están escuchando. Y ya nos dijeron que nos siguen, ¿eh? Y que siempre están muy atentos para conocer más de este danzón mexicano. Saludos a Cuba. Sí, nuestros amigos cubanos también están muy atentos. Muchas gracias. Saludos a Chile. También nuestros amigos chilenos, gracias por seguirnos. No se pierden nuestros programas, perfecto. Y a nuestros amigos de España, que también tenemos gratos recuerdos de ellos cuando los visitamos. Muchas gracias y muchas gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Pues vámonos al último, maestro, que es un danzón, pero riquísimo. El que ¿Cuál siembra es? su maíz. Uf. Voy a platicar primero, introducir que está basada en una pieza del trío Matamoros. El trío Matamoros fue formado por Miguel Matamoros, Ciro Rodríguez y Rafael Cueto. Por allá, por los años 20, más o menos, se tiene el registro de que se formaron en 1926. Su fama creció tanto que ya para 1928 se fueron a grabar a Estados Unidos. ¿Qué grababan? Pues piezas que de bolero montuno, o sea, un bolero movido y un bolero son, ¿no? Eran lo que ellos trabajaron, ¿sí? El bolero. Se quedan en México varios años, en 1930 se quedan en México a trabajar y su música es muy representativa de las partes
campesinas de Cuba, ¿no? Y de los, igual la narración de los acontecimientos. Y este danzón del que siembra su maíz, pues es un dicho. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. ¿Qué quiere decir? Que el que siembra va a poder comer pinole. ¿Sí? O sea, va a poder comer. El que no siembra, pues no va a poder comer pinol. Y la parte pícara que va en el danzón, que la mujer en el amor, sí señor, es como no sé qué, no señor, y así van haciendo un verso. Claro. Con el verso que se va diciendo y la contestación que van haciendo, se va armando una acción que es muy, muy interesante y muy bonita. Aquí en México, pues su música pegó mucho, ¿sí? Después, y el maestro Amador Pérez Torres hace una versión monumental. ¿Por qué monumental? Es uno de sus primeros danzones. ¿Sí? Yo tengo fechado acá, tengo el documento del maestro, no sé si se alcanza a ver. No alcanzamos a ver, maestro. No 49. 49. Así es, 1949. Sí, es el danzón hecho. Sí. Y aquí está el nombre. No sé si se alcanza a ver. Sí. Danzón, claro que sí, el que siembra su maíz, claro. Su maíz. Amador Pérez se ponía, él no se ponía el apodo porque los demás le ponían el apodo de Dimas. Okay. Esta es una partitura que tú me dio el maestro Abel Jiménez, me permitió sacar una copia del danzón con el punto del maestro Amador Pérez Torres, ¿sí? Okay. Él va a hacer un danzón y las características de este danzón, que a decir del maestro es de los primeros danzones que va a hacer Amador Pérez Torres, es que propone dos melodías diferentes a lo que es el tema del son del que siembra su maíz, y como montuno deja completo el son de cómo siembra su maíz, ¿sí? Quiero aclarar que hay otras versiones sobre el que siembra su maíz que tienen otras características. Pero me refiero a este danzón porque creo que es una de las primeras versiones que se hacen en danzón de esta pieza, ¿no? Okay. También tenemos otros danzones del trío Matamoros, como es Lágrimas Negras. Hay otras piezas que tomaron de ellos para hacer las danzón. Claro, ¿sí? Pero ¿qué le parece si primero escuchamos al trío Matamoros para que después expliquemos cómo se hace este danzón y cómo se mantiene el montuno? ¿Qué le parece? Claro, ¿sí? Que sí. Bien, el son. Oh yeah, oh yeah. ¿Dónde está Mayor? ¿Dónde está? Ya lo vende por las calles
pollo hacia arriba. El que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Muchacha, dice tu abuela, que no te metas en la cocina. Muchacha, dice tu abuela, que no te metas en la cocina. Que el que tiene gasolina lo ha de jugar con candela. El que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. No te parece Rufía, mira en el pabellón. No te parece Rufía, mira en el pabellón. Y verlo da del trombón, hasta que se desafina. El que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Que siembra su maíz, que se coma su pino. El que siembra su maíz, que se coma su pino. Que siembra su maíz. Excelente. Genial. Maestro, no tenemos roncito, pero tenemos mezcal. Salud. ¿Dónde está? Salud, salud. Pierde almas. Muy bien. Excelente. Qué rico este son, maestro. Pero platíquenos sobre el danzón. ¿Qué le parece? El danzón, sí, le platicaba que es uno de los primeros danzones que según me platicó el maestro Abel Jiménez, hizo el maestro Dimas. El maestro Dimas ocupa dos temas, pero las primeras dos melodías diferentes a lo que es el son del que siembra su maíz. Y el montuno lo va a realizar, como vamos a ver seguramente, como a toda la pieza la va a ocupar. Me platicaban que esa parte inclusive la hacían cantada. Sí, la hacían cantada, esa parte la cantaban. La parte del que siembra su maíz, que se coma su pinol. Claro. Eso lo hacían cantado. Hay muchos danzones de don Alejandro Cardona y otros compositores que ya no se cantan, pero sí eran cantados. Barbarito Díez, pues es un señor que vive del danzón cantado, ¿no? Claro. Que a veces no está tan adanzonado, según creo. Claro. Pero sí era reconocido por eso, porque hacía danzones cantados. Claro. Y lo hacían de todo. Me tocó ir a un trío cubano cantando 4 milpas, por ejemplo, a manera de danzón, ¿no? 4 milpas a manera de danzón. Bueno. El Pagaré, una canción muy famosa de Jorge Negrete, también sí. A manera de son y a manera de danzón. O sea, son lo que va quedando. Y el maestro Amador Pérez Torres Dimas, pues hizo su versión. En su época su danzonera fue muy, muy famosa. Yo creo que tocó en todos los salones que hubo. Después se retira y se va a su pueblo a vivir. Y ahí es la anécdota de que había un tendero muy mal encarado que les decía a todos, a ver, ¿qué vas a comprar? No estoy viendo. No veas. Circulando. Y eso murió el maestro Dimas y le hizo un danzón a ese tendero que se llama Circulando. Claro, no es Circulando por Oaxaca, el título original es Circulando. Ya después le pusieron por Oaxaca, pero bueno, no, el Oaxaca, Circulando era por el tendero de su pueblo. Él era presidente municipal de Sachila, Oaxaca. Su característica es que nadie recuerda haberlo visto en su juicio ejerciendo el puesto de presidente municipal. Le encantaba el mezcal. A todos nos gusta, bueno, a mí me gusta, ¿no? No sé si usted. A mí sí. Y los que no saben qué cosa es el mezcal es un destilado de agave y en la actualidad son diferentes, exactamente, son diferentes maneras. Por ejemplo, el que tengo yo aquí en mi poder, no sé si se alcanza a ver qué dice. Sí. Joven 100% maguey espadín, pero hay muchos tipos de magueyes, ¿sí? Este es el espadín.
La Claro. marca es Pierde Almas, que ya creo que ya no existe. Claro. Hay espadín, hay conejo, coyote, mexicano, sierra, sierrita, tobachiche, tepetate y muchas variedades. El tobalá, Claro. tobalá que se supone que es muy bueno para los pulmones, se lo están llevando los japoneses. No sé cómo se pondrán, pero sí importan ellos mucho mezcal tobalá. Bueno, ya Tiene después sus propiedades. tendremos que Pues, hacer un programa de mezcal, maestro, después. El mezcal y el seguramente una danzón, ¿qué le parece? degustación, porque ¿Verdad? pues sí tiene, a pesar de su fuerza, los mezcales un buen mezcal es de 50 grados para arriba, Ay, ¿sí? Digamos, un tequila tiene 38, un brandy tiene 38, ok. pero un mezcal debe de ser de 50 para arriba, ¿no? Entonces son Bueno, pero bebidas estábamos muy hablando espirituosas, del ¿sí? maestro Dimas. ¿Qué le parece si escuchamos la versión del maestro Dimas de El que siembra su maíz? ¿Va? Sí, la danzonera Dimas es la herencia del maestro Dimas, del nombre, pues, del nombre. El archivo, hay una leyenda ahí que se lo regala, se lo da o se lo da en resguardo al maestro Abel Jiménez, el cual no recoge, que ahora se arrepiente, pero pues ya es demasiado tarde. Pero la familia de Dimas lo utilizó o lo está utilizando y finalmente eso es lo importante. Creo que Claro. algún nieto de Dimas es el que está trabajando con la danzonera Sí. y es importante que no mueran esos danzones. Porque como le decía, si escribían un danzón cada 8 días, imagínese la cantidad de danzones que no hemos oído, ¿no? Sí, desgraciadamente Oímos no vamos a muy poder poco. escuchar muchos, porque Sí. bueno, el nieto que estaba levantando mucho a la danzonera, pues desgraciadamente ya falleció. Sí, Roberto era uno de los jóvenes que estaba impulsando mucho a la danzonera Dimas y bueno, fue una lástima que pues haya fallecido. Pero bueno, esperemos Pues que sí. muy pronto retomen ese archivo del maestro Dimas para que podamos conocer mucho más, ¿no? ¿Qué le parece? Mucho más danzones que tiene el maestro Dimas, componía mucho, igual que Fermín Zárate, tiene muchísimos. El Claro. mismo Alejandro Cardona, ¿cuántos tiene que no conocemos, ¿no? Claro, Entonces, definitivamente. pues sí habría que pedirle a los maestros danzoneros que tienen el archivo, porque Acerina tiene un archivo inmenso, Sí, pero tocan, como dicen, lo que piden. Y como siempre pedimos lo mismo, pues no sabemos. Hay otros sabores de danzón. claro. Bueno, pues escuchamos a Dimas. ¿Qué le Procedemos. parece? Sí, maestro. Va, Dimas.
Excelente, maestro. Sí, sí. Danzonazo. Igual por la duración, pues le quitan el doble estribillo de entrada, Claro, pero se entiende por la grabación, que se tienen claro. que seguir reglas. Pues ese es el danzón, maestro. Así es, no, excelente, excelente. Y bueno, pues la interpretación de Dimas, pues imagínense nada más, ¿no? Excelente. La gran danzonera que ya varios de los maestros nos han compartido, bueno, la presencia que era la danzonera Dimas, ¿no? Sí, sí, era pues muy, muy importante, muy importante. Claro, claro que sí. Después, Acerina va a tomar esa importancia que tenían esas danzoneras. Ujú. Dimas igual le sugiere, creo que Concha es el que le sugiere que haga su danzonera, ya hace su danzonera. Acerina, que era su apodo también, ¿no? Claro, claro, claro. Consejo Valiente Robert se llama. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias a Pati López que anda por acá, a Leti Jiménez, gracias. Muchos saludos a usted, maestro, muchos. Julia Muchas Ortiz, gracias. el maestro Helio Palacios de allá, de Reynosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con esto terminaríamos este conversatorio y seguimos preparando. ¿Qué le parece? Tenemos ahí, hay varias ideas. ¿Qué le parece? Pues vamos a compartir y vamos a tener la información seguramente de algo que les sea interesante y bueno, ver qué hay de atrás de cada danzón, ¿no? Además de la música, del baile, pues tienen su historia. Ya vimos que hoy 3 historias que justifican el porqué del danzón. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias, maestro, como siempre, mucho, mucho conocimiento de usted que de veras le agradecemos profundamente que la comparta con nosotros, porque entonces ya ahora sí, cuando bailemos cada uno de estos danzones que nos ha ilustrado, pues vamos a saber de dónde vienen y por qué vienen. Yo creo que va a ser con más gusto, siempre de que se conoce algo, pues se disfruta más. Gracias. Maestro, muchísimas gracias por todo. Muchísimas muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Igualmente. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Otra vez este conversatorio fue sumamente rico, de mucha información. A nosotros nos encanta tener a un maestro con ese gran conocimiento y seguramente que vamos a seguir compartiendo con ustedes la historia de muchos más danzones. Les agradezco muchísimo, estén pendientes. Tenemos por ahí una sorpresa para el siguiente conversatorio. Buenas noches y que se la pasen magníficamente, aún en el encierro, amigos. Recuerden que en el encierro podemos encontrarnos a nosotros mismos. Buenas noches.